El aire en la sala de juntas del bufete, Morales y Asociados, era espeso y olía a cuero caro y a una pena mal disimulada. Yo, Elodia García, a mis 68 años, me sentía como un mueble viejo y fuera de lugar en aquel entorno de cristal y acero pulido. Estaba sentada al final de la larga mesa de caoba, tan lejos de la cabecera que casi parecía una espectadora invitada por error. En esa cabecera, como una reina en su trono, estaba Valeria, mi nuera. A sus 40 años, vestida con un traje sastre de un gris tan oscuro que parecía negro, personificaba el poder y el control. Su pelo, recogido en un moño perfecto, no dejaba escapar ni un solo cabello rebelde, igual que sus emociones. A su lado, mi hijo Javier, su marido, miraba fijamente una libreta sobre la mesa como si contuviera los secretos del universo. No había levantado la vista para encontrarse con la mía desde que entramos. Su silencio era un grito que me partía el alma. El resto de las sillas estaban ocupadas por hombres de traje, contables y asesores financieros, supongo. Sus caras eran máscaras de profesionalidad. Valeria carraspeó, un sonido nítido que cortó el silencio. No era el carraspeo de quien necesita aclarar la garganta, sino el de quien exige atención inmediata. Abrió una carpeta de piel frente a ella. No me miró. De hecho, parecía hacer un esfuerzo consciente por dirigir su mirada a cada persona en la sala, excepto a mí. Gracias a todos por su presencia, comenzó, su voz tan monótona y controlada como la de una presentadora de noticias. Estamos aquí para revisar las disposiciones finales del fideicomiso de mi difunto suegro, Arturo García, y proceder con la transición administrativa. Mi Arturo, la forma en que decía su nombre, como si fuera una partida en un libro de contabilidad, me revolvió el estómago. Para ella, él era un fideicomiso, un conjunto de activos. Para mí, había sido mi compañero durante 45 años, el hombre cuya mano había sostenido mientras daba su último aliento apenas 2 semanas atrás. Valeria continuó, desgranando cifras y propiedades con una eficiencia brutal. Habló de acciones en empresas de tecnología, de 2 edificios comerciales en el centro, de la participación en unos viñedos en el Valle de Guadalupe. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de mi vida compartida. Luego, llegó al punto que sin saberlo, había estado esperando con un terror sordo. En cuanto a las distribuciones personales, dijo, pasando una página con un gesto estudiado, el fideicomiso fue actualizado hace 6 meses para reflejar la estructura de gestión actual y optimizar la carga fiscal. Hizo una pausa, y por primera vez, sus ojos grises se posaron brevemente en mí, fríos e impersonales. Según el fideicomiso actualizado, y cito, no quedan distribuciones de capital o activos asignadas a la señora Elodia García. El aire se escapó de mis pulmones. Las palabras flotaron en la sala, venenosas e incomprensibles. No quedan distribuciones asignadas. Era una frase legal, limpia, quirúrgica, una forma elegante de decir, no existes. Miré a Javier suplicando con los ojos que dijera algo, que me defendiera, que negara aquella atrocidad. Pero mi hijo siguió estudiando su libreta, su cobardía una daga que se retorcía en mi corazón. El silencio que siguió fue denso, pesado. Los hombres de traje se removieron incómodos en sus asientos. Sentí todas las miradas sobre mí, esperando una reacción, un llanto, un grito de histeria. Pero no les di esa satisfacción. Me quedé inmóvil, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, sintiendo como un frío glacial me subía por la columna vertebral. No era solo pena, era la humillación de ser borrada, de que 45 años de amor, sacrificio y construcción conjunta fueran reducidos a una cláusula de exclusión. Valera pareció disfrutar de aquel momento. Una minúscula, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Estaba a punto de cerrar la carpeta, de dar por concluida su victoria, cuando ocurrió algo inesperado. El abogado sentado junto a ella, un hombre mayor que yo no reconocía, que había permanecido en silencio durante toda la lectura, bajó lentamente los papeles que tenía en la mano. Miró a Valeria, no con enfado, sino con una especie de curiosidad divertida, y entonces
soltó una risa. No fue una carcajada, sino una risa seca, corta, que resonó en la sala como un disparo. «Fascinante, señora», dijo el hombre. Su voz era tranquila pero cargada de autoridad. «Una ejecución impecable. Pero me temo que usted no tiene la versión final y vinculante de este documento». El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. La sonrisa de Valeria se congeló en su rostro. Javier por primera vez levantó la cabeza, su expresión era de pura confusión. Y yo, en el fondo de mi abismo de desesperación, sentí la primera y diminuta chispa de algo que no me atrevía a nombrar: esperanza. Antes de aquella risa que rompió el hechizo, yo ya me había sentido borrada. El proceso de mi anulación había comenzado mucho antes, de una forma sutil y calculada. Empezó el día del funeral de Arturo. Recuerdo caminar como en una nebulosa por el pasillo de la funeraria. Valeria lo había organizado todo. Y cuando digo todo, me refiero a cada detalle, con la precisión de un general planeando una batalla. Las flores eran lirios blancos, impecables y sin aroma, dispuestos en intervalos geométricos. La música era una selección de piezas clásicas tan discretas que se convertían en ruido de fondo. Incluso el café que servían era de una marca gourmet que Arturo odiaba. Él siempre había dicho que los funerales debían ser un desastre. La gente debe llorar a gritos, contar chistes malos para no derrumbarse, que el café sepa a rayos y que alguien se olvide el paraguas, solía decir, debe sentirse real. Pero aquel funeral no se sentía real. Se sentía como una producción, un evento corporativo para despedir a un ejecutivo. Yo, su esposa durante casi medio siglo, me sentía como una invitada de segunda fila. Valeria, vestida de un luto elegante que parecía hecho a medida, recibía el pésame en la puerta, apretando manos y asintiendo con una gravedad ensayada. Era ella la viuda principal. Yo era solo un apéndice, una reliquia del pasado a la que había que tratar con una cortesía distante. La gente se me acercaba, me daba una palmada en el hombro y me decía frases hechas. «Lo siento mucho, Elodia. Era un gran hombre. Ahora está en un lugar mejor». Pero sus ojos se desviaban rápidamente hacia Valeria, la nueva matriarca, la que ahora llevaba las riendas. Cuando el último invitado se fue, me quedé sola en medio de la sala, rodeada de sillas plegables y tazas de café a medio beber. Valeria ya estaba hablando por teléfono con alguien, su voz enérgica y eficiente, probablemente cancelando una suscripción o reorganizando una cuenta bancaria. Ni siquiera me preguntó si necesitaba que me llevaran a casa. Fue Javier quien, tras una mirada de su esposa, se acercó a mí torpemente. «Mamá, ¿vamos?», dijo, sin atreverse a abrazarme. De vuelta en casa, el silencio era abrumador. La casa que Arturo y yo habíamos comprado como una joven pareja llena de sueños. La casa donde criamos a Javier, cuyas paredes habían absorbido décadas de nuestras risas y discusiones, de repente se sentía ajena. Valeria entró como si fuera la dueña, inspeccionando todo con la mirada. Fue entonces cuando me entregó la caja, una pequeña caja de terciopelo azul. «Arturo quería que tuvieras esto», dijo. Su tono era neutro, como el de una enfermera entregando una receta. Dentro había un pisacorbatas de plata, uno que Arturo apenas usaba. No había nota, no había una carta, no había una última palabra escrita de su puño y letra temblorosa. Arturo, el hombre que me escribía notas y las dejaba en la almohada, el hombre que llenaba diarios con sus pensamientos, se había despedido de mí con un frío trozo de metal. O al menos, eso era lo que Valeria quería que yo creyera. «Bueno, ha sido un día muy largo», dijo ella, dando por terminada la conversación. «Descansa, Elodia. La semana que viene empezaremos con los trámites legales. No te preocupes por nada, yo me encargo de todo». Y con esa frase, «yo me encargo de todo», me despojó de mi último papel, el de ser la compañera de Arturo, la que debía velar por su legado. Me convirtió en una carga, en una anciana a la que había que cuidar y sobre todo mantener al margen. Esa noche, sentada en la cocina, con una taza de té que se había quedado fría en mis manos, me sentí la mujer más sola del mundo. Miré a mi alrededor.
El aroma de la loción de afeitar de Arturo todavía flotaba débilmente en el aire. Su libro a medio leer seguía en la mesita de noche, pero por primera vez empecé a dudar. ¿Y si él realmente había cambiado? ¿Y si en sus últimos meses, debilitado por la enfermedad y la medicación, había decidido que yo ya no era capaz? ¿Que Valeria era el futuro y yo el pasado? La duda es una semilla venenosa, y Valeria la había plantado con una habilidad maestra. Me fui a la cama sintiéndome no solo viuda, sino obsoleta, una pieza de un rompecabezas que ya no encajaba en ninguna parte. Los días que siguieron a la lectura del testamento fueron un borrón de confusión y dolor. La risa de aquel abogado desconocido me había dado una astilla de luz, pero la oscuridad de la traición era tan densa que apenas podía verla. Pasaba las horas en el estudio de Arturo, un santuario que Valeria aún no se había atrevido a desmantelar. El olor a libros viejos, a tabaco de pipa que había dejado hacía años, y a su esencia personal, llenaba la habitación. Era lo único que me hacía sentir que no me había vuelto completamente loca. Una tarde, mientras el sol se filtraba perezosamente por la ventana, mis dedos rozaron un viejo álbum de fotos de cuero marrón. Lo saqué del estante. Al abrirlo, el olor a papel antiguo me transportó a otro tiempo, a un mundo donde el amor no necesitaba cláusulas ni abogados. La primera foto era de nuestra boda. Yo, con 20 años, con un vestido sencillo que había cosido mi madre. Arturo, con 23, con un traje prestado y una mirada llena de un pánico adorable y una devoción infinita. Éramos dos niños asustados con apenas unos pesos en el bolsillo, pero con el mundo entero por delante. Pasé las páginas y los recuerdos fluyeron como un río. No eran recuerdos de riqueza ni de lujo, eran recuerdos de lucha, de sacrificio, de construir algo de la nada, juntos. Entonces, un recuerdo en particular me golpeó con la fuerza de una ola. No estaba en el álbum, sino grabado a fuego en mi memoria. Teníamos apenas 2 años de casados. Arturo tenía un pequeño taller mecánico en el garaje de la casa que alquilábamos. Soñaba con comprar una máquina de soldar industrial para poder aceptar trabajos más grandes. El dinero era un espejismo, algo que nunca alcanzaba. Lo vi trabajar hasta la madrugada, sus manos cubiertas de grasa, su rostro cansado pero iluminado por la determinación. Una mañana, después de una noche particularmente mala en la que un cliente se había negado a pagarle, lo encontré sentado en el escalón del garaje, con la cabeza entre las manos. Estaba derrotado. Ese día, sin decirle nada, fui al centro. Entré en una casa de empeños, un lugar que me helaba la sangre. Me quité el collar de perlas que mi madre me había dado en mi lecho de muerte. Era lo único de valor real que poseía. El hombre detrás del mostrador lo examinó con ojos fríos. Me ofreció una cantidad que me pareció insultante, pero la acepté. Volví a casa con el dinero en un sobre. Se lo entregué a Arturo. Al principio no entendió. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, sus ojos se llenaron de lágrimas. No, Elodia, no, esto no, dijo, intentando devolvérmelo. Era de tu madre. Le tomé las manos, aquellas manos fuertes y encallecidas. Nuestra vida juntos, nuestro futuro, es la única joya que necesito, Arturo, le dije. Ahora ve y compra esa máquina. Con ese dinero compró la máquina, y esa máquina fue la piedra angular de todo lo que vino después. La empresa creció, nos mudamos a esta casa, Javier nació. Nunca volvimos a pasar hambre, pero jamás olvidamos de dónde veníamos. Años después, cuando ya teníamos una buena posición, Arturo me sorprendió con un collar de perlas mucho más grande y caro. Era hermoso, pero nunca tuvo el valor del que vendí. Aquel no estaba hecho de perlas, sino de fe. Otro recuerdo vino a mi mente. Arturo, postrado en cama con una neumonía que casi se lo lleva 10 años atrás. Los médicos eran pesimistas, rechazaba la comida, deliraba por la fiebre. Me negué a dejarlo solo en el hospital. Me instalé en un sillón a su lado durante 2 semanas. Le leía, le cantaba las canciones de cuna que le cantaba a Javier, le pasaba paños húmedos por la frente y le obligaba a tomar el caldo cucharada a cucharada, como a un niño. Recuerdo a Valeria visitándolo una vez. Se quedó de pie en la puerta de la habitación, con su bolso de diseñador colgado del brazo,
una mueca de asco en su rostro por el olor a antiséptico. ¡Qué horror, suegro! Tienes que recuperarte pronto para salir de este lugar tan deprimente, dijo. Se quedó 5 minutos y se fue porque tenía una reunión importante. Yo me quedé. Yo siempre me quedaba. Cerré el álbum. Las lágrimas por fin corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de rabia. ¿Cómo se atrevía esa mujer, que no sabía nada de nuestra lucha, de nuestros sacrificios, a borrarme de la historia? Ella había llegado al final, a la cosecha, y quería quedarse con todo el campo, olvidando quién había arado la tierra y sembrado las semillas. En ese momento, la pequeña chispa de esperanza que había sentido en la oficina del abogado se convirtió en una llama. No iba a dejar que la historia de amor y lucha de Elodia y Arturo García terminara con un punto final escrito por la pluma de una usurpadora. La ambición de Valeria no surgió de la noche a la mañana. Fue un veneno que se fue infiltrando lentamente en nuestra familia, gota a gota, a lo largo de los años. Al principio, sus acciones parecían gestos de amabilidad, de una nuera moderna y eficiente que quería hacer la vida más fácil a sus suegros. Pero bajo esa fachada de eficiencia se escondía un deseo insaciable de control. Recuerdo una cena de Nochebuena, hace unos 5 años. Como cada año, yo había pasado 2 días en la cocina preparando el pavo relleno con la receta de mi abuela, una tradición que había pasado de generación en generación. Era el corazón de nuestra celebración. Cuando lo saqué del horno, dorado y aromático, y lo puse en el centro de la mesa, me sentí orgullosa. Valeria lo miró, inclinó la cabeza y sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Huele delicioso, suegra, como siempre», dijo. «Pero, ¿no crees que es un poco anticuado? Hoy en día, con las alergias, el gluten, las grasas saturadas, la gente prefiere opciones más ligeras». Hizo una pausa y luego soltó el golpe final. «No te preocupes, el próximo año yo me encargo de todo. Contrataré un servicio de catering gourmet. Así tú no tienes que cansarte y todos podemos disfrutar de una cena más contemporánea». Javier, mi propio hijo, que amaba ese pavo más que nadie, bajó la mirada a su plato y murmuró: «Suena bien, cariño, lo que tú decidas». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No se trataba del pavo, se trataba de mis tradiciones, de mi papel como matriarca, que ella estaba desmantelando pieza por pieza, con una sonrisa educada. Al año siguiente, como prometió, la cena de Nochebuena fue en su casa. La comida, servida por camareros uniformados, era exquisita, minimalista y completamente impersonal. Me sentí como una invitada en mi propia fiesta familiar. Cuando Arturo empezó a enfermar de verdad, la estrategia de Valeria se intensificó. Se convirtió en la guardiana de su salud, la administradora de su enfermedad. Se encargaba de todas las citas médicas, hablaba en privado con los doctores, manejaba los seguros y las recetas. Su frase favorita era: «Usted descanse, suegra. No se preocupe por estos papeles complicados, yo me encargo». Al principio, en mi angustia por la salud de Arturo, incluso se lo agradecí. Estaba tan abrumada que acepté su ayuda, pero pronto me di cuenta de que no era ayuda, era un cerco. Cuando quería hablar con el oncólogo, Valeria siempre estaba allí, traduciendo la jerga médica, resumiendo los resultados, filtrando la información. «El doctor dice que todo va según lo previsto. No hay de qué preocuparse», me decía, mientras me apartaba suavemente. Me estaba convirtiendo en una espectadora de la enfermedad de mi propio marido. Un día, encontré a Arturo en su estudio, con el ceño fruncido, mirando unos documentos que Valeria le había dejado. Parecía confundido. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté. «Ah, nada, Elodia», dijo, apartando los papeles. «Son cosas del fideicomiso. Valeria dice que tenemos que hacer unos cambios por los impuestos para proteger el patrimonio para Javier y los nietos». Hizo una pausa y me miró. Ella sabe mucho de este mundo moderno, de las finanzas. A veces habla y no le entiendo ni la mitad. Vi una sombra de duda en sus ojos, pero la apartó rápidamente. Arturo era un hombre brillante para construir un negocio desde cero,
pero siempre se sintió un poco intimidado por el mundo corporativo de Valeria, con sus términos en inglés y sus estrategias agresivas. Él era de la vieja escuela, de los tratos cerrados con un apretón de manos. Valeria era del mundo de los contratos de 100 páginas con letra pequeña. Confío en ella, añadió Arturo, más para convencerse a sí mismo que a mí. Lo hace por el bien de la familia. Intenté advertirle. Arturo, ten cuidado. A veces siento que ella nos ve más como una empresa que como una familia. Él me tomó la mano y sonrió, una sonrisa cansada. Mi amor, te preocupas demasiado, siempre lo has hecho, por eso te amo. Me dio un beso en la frente y cambió de tema. Esa fue mi última oportunidad. No insistí, no quise agobiarlo más en su delicado estado. Creí que su amor por mí sería un escudo suficiente. No entendí que Valeria no estaba atacando nuestro amor, estaba atacando la estructura legal que lo protegía, y lo estaba haciendo con las propias herramientas que Arturo, en su confianza equivocada, le había entregado. Ella no necesitaba romper nuestro vínculo, solo necesitaba reescribir el contrato que lo definía. Y yo, por amor y por no querer causarle más estrés a mi marido moribundo, se lo permití. Tras la humillante sesión en el bufete, volví a casa sintiéndome un fantasma. La risa del abogado me había dejado una extraña sensación, pero el peso de la traición de Valeria y la pasividad de Javier era tan abrumador que apenas podía respirar. Me preparé un té que no bebí, me senté en el sillón de Arturo, abrazando un cojín como si pudiera encontrar en él algo de consuelo. Estaba a la deriva. Esa tarde, mientras el crepúsculo teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas, oí unos pasos suaves en el pasillo. Era Carmen, nuestra ama de llaves. Lleva con nosotros más de 20 años. No era una empleada, era familia. Vio a Javier nacer, lo cuidó cuando estaba enfermo y siempre tuvo una palabra amable y un plato de su delicioso arroz con leche para Arturo y para mí. Se acercó a mí en silencio, su rostro lleno de una preocupación genuina. En sus manos sostenía una vieja caja de madera de cedro, de las que Arturo usaba para guardar sus herramientas de caligrafía. «Señora Elodia», dijo en voz baja, casi un susurro, «no sé si este es el momento adecuado, pero el señor Arturo me hizo prometerle algo». La miré, sin comprender. «Hace unas 3 semanas», continuó, sus ojos oscuros fijos en los míos. El señor se veía muy preocupado. Me llamó a su estudio, me dio esta caja y me dijo unas palabras que no he olvidado. Hizo una pausa, como si estuviera recitando algo sagrado. Me dijo, «Carmen, esto es importante, guárdala bien. Si algo me pasa y las cosas se ponen feas, si ves que intentan hacerle daño a Elodia, entrégale esta caja, y solo a ella. ¿Entendido?» Sentí un escalofrío. Carmen me tendió la caja. Mis manos temblaban al cogerla. Pesaba, no tanto por su contenido, sino por el significado del encargo de Arturo. «Gracias, Carmen», le dije. Mi voz era un hilo. «Gracias por ser tan leal». Ella solo asintió, me dio una suave palmada en el hombro y se retiró discretamente, dejándome sola con el último mensaje de mi marido. Coloqué la caja sobre la mesita de centro. Durante unos minutos no me atrevía a abrirla. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar, o de no encontrar nada, de que solo fueran viejos recuerdos sin importancia. Finalmente respiré hondo y levanté la tapa. Dentro no había herramientas de caligrafía, había una carpeta de manila, delgada y sin etiqueta. La abrí. Contenía varias hojas. La primera era un borrador de un testamento, fechado un año atrás. Lo leí rápidamente. Era el testamento que Arturo y yo habíamos discutido y planeado juntos. Me nombraba a mí como heredera universal y albacea principal, con disposiciones claras para que a mi muerte todo pasara a Javier y a nuestros futuros nietos. Mi nombre estaba en cada página, en cada cláusula, como la piedra angular de todo. La segunda hoja era una fotocopia de la versión actualizada de Valeria, la que habían leído en el bufete, pero esta tenía anotaciones en los márgenes, hechas con la inconfundible letra de Arturo, aunque temblorosa por la enfermedad. Había frases tachadas, secciones enteras circuladas en rojo y signos de interrogación por todas partes.
junto a la cláusula que me borraba por completo, había escrito: ¿esto es legal? Valeria dice que es una formalidad fiscal. Mi corazón latía con fuerza. Él había dudado, había sospechado, no estaba ciego, solo estaba enfermo y cansado. Pero fue la última hoja la que me dejó sin aliento. Era una simple hoja de un bloc de notas. En ella, con su letra dificultosa, Arturo había escrito una breve nota, no para un abogado, sino para sí mismo, o quizás para mí. Valeria insiste. Dice que debo firmar antes del fin de semana, que es urgente. Siento una presión que no me gusta. Quiere que los testigos sean 2 socios de su firma. No quiere que moleste a nuestros amigos. Dice que es para mantenerlo todo profesional. Siento que algo no está bien, pero estoy demasiado cansado para luchar. No le he dicho nada a Elodia, no quiero preocuparla más. Pero esta noche, antes de dormir, recordé cómo vendió las perlas de su madre por mí. ¿Cómo puedo fallarle ahora? No he firmado nada definitivo. No lo haré hasta hablar con Anselmo. Esta caja es mi seguro. Elodia, mi amor, si estás leyendo esto, es porque mis miedos eran ciertos. Confía en tu instinto. Siempre ha sido nuestra mejor guía. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Eran lágrimas de alivio, de dolor, de un amor tan profundo que trascendía la muerte. No me había abandonado. Había intentado protegerme, a su manera, en medio de la niebla de su enfermedad. La duda que Valeria había sembrado en mi corazón se secó y murió en ese instante. Fue reemplazada por una claridad helada, una determinación de acero. Esto no era un malentendido, era un golpe de estado silencioso. Y acababan de entregarme el manifiesto de la resistencia, escrito por la mano del hombre al que amaba. Miré el teléfono. Sabía exactamente a quién tenía que llamar. Con la nota de Arturo en mi mano temblorosa, sentí como si él mismo me estuviera insuflando el coraje que me faltaba. Marqué el número de don Anselmo. Él y Arturo habían sido amigos desde la infancia, casi hermanos. Juntos habían levantado la empresa desde cero, Arturo con su genio para la mecánica y Anselmo con su astucia para los negocios. Aunque ya estaba retirado, su mente seguía tan afilada como siempre, y su lealtad a Arturo era inquebrantable. Contestó al segundo timbrazo. «Anselmo, soy Elodia». Hubo un silencio al otro lado de la línea, solo el sonido de su respiración. «Elodia, querida», dijo finalmente, su voz grave teñida de sorpresa y preocupación. «¿Cómo estás? He estado pensando en llamarte cada día, pero no quería ser inoportuno. Necesito verte, Anselmo. Es urgente», dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Se trata de Arturo, de su última voluntad. Otro silencio. «Entendido», respondió sin dudar. «¿Dónde y cuando tú digas?» Nos encontramos al día siguiente en un pequeño café del centro, un lugar antiguo con mesas de madera oscura y olor a café recién hecho que a Arturo le encantaba. Anselmo llegó puntual, vestido con una guayabera impecable, su cabello blanco peinado hacia atrás. A sus 72 años, todavía conservaba el porte de un hombre que no se dejaba intimidar fácilmente. No perdí el tiempo. Después de pedir 2 cafés, deslicé la carpeta de Manila sobre la mesa. «Lee esto, por favor». Él se puso sus gafas de lectura y comenzó a examinar los papeles uno por uno. Su expresión, al principio de una triste curiosidad, se fue endureciendo a medida que leía. Vi cómo apretaba la mandíbula al comparar los 2 testamentos. Su ceño se frunció profundamente cuando llegó a las anotaciones de Arturo. Pero fue al leer la nota final, la carta personal de mi marido, cuando su rostro se convirtió en una máscara de furia contenida. Dejó los papeles sobre la mesa con un cuidado deliberado, se quitó las gafas, me miró directamente a los ojos. «Esa muchacha», dijo, pronunciando la palabra muchacha con un desdén helado. «Siempre supe que era demasiado ambiciosa, demasiado fría. Arturo, en su bondad, no quería verlo. Creía que su dureza era inteligencia. Qué ciego fue». Se frotó la cara con las manos, un gesto de profunda frustración. Arturo me llamó hace un mes. Sonaba cansado, confundido, me mencionó algo sobre unos papeles que Valeria quería que firmara. Le dije que no firmara nada sin que yo lo viera primero,
que iría a su casa al día siguiente, pero esa noche tuvo una recaída y lo ingresaron en el hospital. Valeria se encargó de todo a partir de entonces. Me dijo que no era conveniente que lo visitara, que necesitaba tranquilidad absoluta. Me bloqueó el paso, Elodia. La muy se detuvo, respirando hondo para calmarse. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. Valeria había aislado a Arturo en sus últimos días, creando el vacío perfecto para ejecutar su plan. «No estás sola en esto, Elodia», dijo Anselmo. Su voz ahora era firme, la de un hombre que entra en batalla. «Esto no es solo un insulto para ti, es un insulto a la memoria de mi mejor amigo. No vamos a permitirlo». Sacó una pluma y una pequeña libreta de su bolsillo. «¿Qué te dijo exactamente el abogado en la reunión?» El que se rió. «No lo sé, no lo reconozco. No era don Ricardo, nuestro abogado de siempre». «Por supuesto que no», gruñó Anselmo. «Valeria habría puesto a uno de los suyos, pero que se riera, eso es interesante. Significa que hay algo que ella no sabe, una pieza que no controla». Se quedó pensativo un momento. Luego me miró con una nueva determinación. «Conozco a una abogada», dijo. «Se llama Sofía Navarro. Es hija de un viejo amigo. Es joven, pero tiene fama de ser una leona. Se especializa en litigios de herencias, precisamente en casos donde hay sospecha de fraude o influencia indebida. No es barata, pero es la mejor. Yo me encargo de sus honorarios. Esto es personal». Por primera vez en semanas, sentí que el suelo bajo mis pies dejaba de temblar. Ya no era un fantasma a la deriva. Tenía la nota de Arturo, tenía la lealtad inquebrantable de Anselmo y pronto tendría una leona de mi lado. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez sentí que tenía un ejército. La oficina de Sofía Navarro no se parecía en nada al opulento y frío bufete de Valeria. Estaba en un edificio más antiguo, pero restaurado con gusto, y su despacho era luminoso, lleno de libros y con un ligero desorden organizado que inspiraba confianza. Sofía era una mujer de unos 35 años, con una mirada intensa y directa que parecía ver a través de las apariencias. Nos recibió a don Anselmo y a mí con un firme apretón de manos. «Don Anselmo me ha puesto al corriente de la situación», dijo, invitándonos a sentarnos. «Pero quiero escucharlo de usted, señora García», con sus propias palabras. Con una calma que no sabía que poseía, le conté todo. Desde el funeral impersonal hasta la humillante lectura del testamento, la caja de Carmen y la nota desesperada de Arturo. Le entregué la carpeta. Ella la examinó con una concentración absoluta, sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando. Era como ver a un cirujano estudiando una radiografía, buscando la fractura, el punto débil. Cuando terminé, se reclinó en su silla y se quedó en silencio durante un minuto que me pareció eterno. «Señora Elodia», dijo finalmente, su voz era tranquila pero cortante. «Lo que usted describe no es solo un caso de manipulación emocional. Si podemos probarlo, estamos ante un posible fraude por influencia indebida, falsificación de documentos y abuso de confianza de un fiduciario. Valeria no solo intentó desheredarla, sino que pudo haber cometido varios delitos en el proceso». Entonces me miró, y su expresión se suavizó un poco. «Sé que esto es increíblemente doloroso y abrumador, y tengo que ser honesta. Valeria es una abogada corporativa, es inteligente, tiene recursos, y tratará de pintarla a usted como una anciana senil y resentida que no entiende de negocios. ¿Está preparada para esa batalla?». Antes de que pudiera dudar, la imagen de la nota de Arturo vino a mi mente. «Confía en tu instinto, licenciada», le dije, mirándola fijamente. «Durante 45 años, mi marido y yo construimos una vida y un patrimonio. No lo hicimos para que una extraña viniera al final a robarnos nuestra historia. No estoy luchando por el dinero. Estoy luchando por la verdad de mi marido. Sí, estoy preparada». Una leve sonrisa de aprobación apareció en el rostro de Sofía. «Excelente. Eso es todo lo que necesitaba oír». Se puso de pie y empezó a caminar por la oficina, su mente trabajando a toda velocidad. «Bien, primer paso.
Presentaremos una impugnación formal del testamento y solicitaremos una orden judicial para congelar todos los activos del fideicomiso. Eso impedirá que Valeria mueva un solo centavo hasta que esto se resuelva. Segundo, continuó, necesitamos identificar a los testigos de la firma de ese documento. Usted dice que no los conoce. Probablemente sean empleados de bajo nivel o socios de su firma. Buscaremos cualquier irregularidad en su historial. La gente que se presta a estas cosas suele tener un patrón. Tercero, se detuvo y nos miró. El abogado que se rió. Don Anselmo, ¿puede averiguar quién es? Si es el albacea original nombrado por Arturo, podría ser nuestro mejor aliado. Su reacción indica que él tiene en su poder un documento que invalida el de Valeria. Don Anselmo asintió. Déjamelo a mí. En el mundo de los negocios de Arturo, todos nos conocemos. Encontraré quién es. Sofía volvió a su escritorio y cogió la fotocopia del testamento de Valeria. Y cuarto, esto dijo, señalando la firma de Arturo, solicitaremos un peritaje caligráfico. Compararemos esta firma con docenas de firmas verificadas de su marido de los últimos años, especialmente de documentos firmados durante su enfermedad. La gente debilitada firma de una manera muy particular. Si esta firma es demasiado perfecta, demasiado fuerte para un hombre en su estado, tendremos una prueba poderosa. Me sentí abrumada por la cantidad de frentes de batalla, pero también sentí un alivio inmenso. Sofía no solo veía un caso legal, veía una estrategia, un plan de ataque. Estaba traduciendo mi dolor en acciones concretas. Al salir de su oficina, don Anselmo me puso una mano en el hombro. ¿Ves? Te dije que era una leona, dijo con una sonrisa. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí unas pocas horas seguidas. Ya no estaba sola en la oscuridad, tenía un ejército, y ahora nuestra generala acababa de darnos las órdenes de marcha. La guerra silenciosa había terminado. La verdadera batalla estaba a punto de empezar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad silenciosa. Sofía, fiel a su palabra, se movió con una rapidez y precisión asombrosas. Presentó la moción en el juzgado y, para sorpresa de Valeria, el juez concedió una orden de restricción temporal sobre los activos del fideicomiso. Recibí una carta furiosa del abogado de mi nuera, acusándome de acoso infundado y angustia emocional, amenazando con demandarme por daños y perjuicios. La leí y se la pasé a Sofía, que se rió y la usó como posavasos. Cuando ladran así, dijo, es porque tienen miedo. Mientras tanto, don Anselmo hizo su magia. Tirando de sus viejos contactos, descubrió la identidad del abogado de la reunión. Se llamaba Hernán Campos, un notario de la vieja escuela y viejo amigo de la Facultad de Derecho de Arturo. Arturo lo había nombrado albacea original y le había entregado una copia sellada de su verdadero testamento hacía más de un año. Campos había sido convocado a la reunión por el bufete de Valeria bajo un pretexto vago, sin saber que iban a presentar un documento fraudulento. Su risa no fue de burla, sino de incredulidad y desprecio. Se convirtió en nuestro testigo estrella, listo para certificar la validez del documento original, pero la pieza que rompería el tablero vino de una fuente inesperada. Sofía, a través de un investigador privado, logró localizar a una joven llamada Ava, que había trabajado como asistente legal para Valeria durante 2 años y había renunciado abruptamente hacía un par de meses. Al principio, Ava tenía miedo, no quería problemas, pero Sofía fue a verla en persona, no la presionó, solo le habló de mi historia, del amor entre Arturo y yo, de la nota que él había dejado. Le habló de la diferencia entre la lealtad a un jefe y la lealtad a la verdad. 2 días después, Ava se presentó en la oficina de Sofía, dispuesta a firmar una declaración jurada. Nos sentamos en la sala de conferencias, yo, Sofía, y esa joven de ojos asustados pero decididos. Valeria era intensa. Comenzó Ava, sus manos retorciendo un pañuelo. Todo tenía que ser perfecto, rápido y a su manera. Cuando el señor García enfermó, el caso de su fideicomiso se convirtió en una obsesión para ella. Ava describió cómo Valeria la hacía trabajar hasta altas horas de la noche, modificando borradores, cambiando cláusulas.
Me parecía extraño, dijo. Normalmente, en enmiendas tan importantes, hay múltiples reuniones con el cliente. Se graban las conversaciones para tener constancia. Pero aquí, todo era Valeria dándome órdenes. El señor García nunca vino a la oficina en esos últimos 2 meses. Entonces llegó a la parte crucial. Recuerdo una noche de domingo. Yo ya me iba, pero había olvidado mi teléfono. Volví y la vi en la sala de juntas con otro asociado. Tenían el documento final. Me pidió que firmara como testigo. Le pregunté dónde estaba el señor García. Ella me dijo, con fastidio, acaba de irse, tenía prisa. Solo firma. Ava, es urgente. Ava tragó saliva. Yo sabía que no era el procedimiento correcto. El firmante debe firmar delante de los testigos. Pero ella era mi jefa. Tenía el poder de arruinar mi carrera. Así que firmé. Me sentí fatal. Pero eso no era todo. Al día siguiente, por curiosidad, revisé los metadatos del archivo digital. Continuó, demostrando una astucia que me impresionó. El documento final había sido creado y modificado por última vez esa misma noche, 1 hora antes de que yo testificara la firma. El señor García no podía haberlo aprobado. Y entonces nos dio el golpe de gracia. Ava abrió su bolso y sacó una memoria USB. Hice una copia de algunos correos electrónicos antes de irme, dijo en voz baja. Me sentía sucia. Quería tener un seguro. En la pantalla del portátil de Sofía, vimos un correo de Valeria a su equipo, enviado 2 días antes de la firma fraudulenta. El asunto era Plan de Ejecución Fideicomiso AG. El texto era breve y escalofriante. Equipo, la ventana de oportunidad se está cerrando. Necesito los documentos finalizados para el domingo a más tardar. Eliminen todas las cláusulas discrecionales y las cotutorías. La estructura debe ser de control único. Procederemos a la ejecución tan pronto como sea posible. Muévanse rápido y en silencio. La ventana de oportunidad se está cerrando. Se refería a la vida de mi marido. Sofía, don Anselmo y yo nos quedamos en silencio, asimilando la monstruosidad de aquella prueba. Ya no era una sospecha, era un plan premeditado, frío y cruel, documentado por la propia Valeria. Ava, esa joven asistente, nos había entregado la pistola humeante. La leona, Sofía, ahora tenía toda la munición que necesitaba para la batalla final. Con el testimonio de Ava y las pruebas digitales en nuestro poder, Sofía cambió de estrategia. Podríamos ir directamente al juez y ganar, dijo en nuestra siguiente reunión. Pero eso sería un juicio largo y doloroso para ti, Elodia, y le daría a Valeria la oportunidad de victimizarse, de enredarlo todo en tecnicismos legales. Hay una forma mejor, más rápida y mucho más satisfactoria. Su plan era brillante en su simplicidad. Valeria, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella, seguía adelante con sus planes de tomar el control total. Su arrogancia era su mayor debilidad. Había convocado una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la Fundación Arturo García, la organización benéfica que Arturo y yo habíamos creado para dar becas a jóvenes estudiantes de ingeniería. El único punto en la agenda era su nombramiento oficial como presidenta ejecutiva vitalicia. Ella espera que tú te quedes en casa, llorando en un rincón, explicó Sofía. O, como mucho, que envíes una carta de protesta que ella pueda desestimar fácilmente. Lo que no espera es que te presentes, y mucho menos que lo hagas con la verdad en la mano. La invitación llegó 2 días después. Un sobre de color crema, con el logo de la fundación grabado en oro. Dentro, una tarjeta elegante me invitaba cordialmente a asistir a la reunión para ser testigo de la continuación del legado de Arturo. Era una bofetada final, un acto de supremo descaro. Quería que yo estuviera allí para legitimar su coronación, para que todos vieran a la viuda agradecida cediendo el trono. Llamé a Sofía. Iré, perfecto, respondió. Don Anselmo, como miembro honorario de la Junta, también estará allí. Yo no puedo entrar, pero os daré un paquete para cada miembro de la Junta. No lo entreguéis hasta que yo os dé la señal. El día de la reunión, sentí un nudo de nervios en el estómago. Me puse un vestido sencillo de color azul marino, el favorito de Arturo,
y el discreto collar de perlas que me había regalado, el que reemplazó al que vendí. No quería parecer una víctima ni una guerrera. Quería parecer lo que era, la esposa de Arturo García. La sala de juntas de la fundación era un lugar que conocía bien. Las paredes estaban decoradas con fotos de los proyectos que habíamos financiado, de las ceremonias de graduación de nuestros becados. Cada foto era un recuerdo, una parte de mi vida. Y en la cabecera de la mesa, en la silla que siempre había ocupado Arturo, estaba sentada Valeria. Me vio entrar. Vi un destello de sorpresa en sus ojos, seguido de una irritación mal disimulada. Pero rápidamente recuperó la compostura y me dedicó una sonrisa gélida. «Elodia, qué alegría que hayas podido venir», dijo. Su voz goteaba una falsa dulzura. «Por favor, siéntate». Me señaló una silla al final de la mesa, de nuevo en el exilio. Pero esta vez no me sentí como una extraña. Me sentí como una actriz esperando su entrada en el último acto de una obra. La reunión comenzó. Valeria habló con elocuencia sobre sus planes de futuro para la fundación, sobre modernizar la visión de Arturo y maximizar el impacto filantrópico. Era un discurso corporativo, vacío de toda la pasión y el alma que Arturo ponía en su trabajo. Finalmente, llegó el momento. «Y ahora», dijo, irguiéndose en su asiento, «procederemos al único punto de la agenda. La votación para ratificar mi nombramiento como presidenta ejecutiva, tal y como era el deseo expreso de mi suegro en sus últimos días». Miró alrededor de la mesa, esperando una aclamación unánime. Antes de que nadie pudiera hablar, mi teléfono vibró discretamente en mi bolso. Era un mensaje de texto de Sofía. Una sola palabra: «ahora». Le hice una seña casi imperceptible a don Anselmo. Era nuestro momento. La trampa estaba lista. El depredador, tan seguro de su poder, estaba a punto de pisarla. Justo cuando el vicepresidente de la Junta, un hombre leal a Valeria, iba a proponer formalmente la votación, don Anselmo se aclaró la garganta. El sonido, aunque suave, tuvo el efecto de un gong en la sala silenciosa. «Un momento, por favor», dijo don Anselmo. Su voz era tranquila pero firme, la de un hombre acostumbrado a ser escuchado. Todos los ojos se giraron hacia él. Valeria lo miró con una mezcla de sorpresa e impaciencia. Antes de proceder con una decisión tan trascendental, continuó, poniéndose lentamente de pie: «Creo que es fundamental que todos los miembros de esta Junta tengan una visión completa y veraz del legado de Arturo que pretendemos honrar». Se dirigió a mí. Asentí. Con una calma que sentía casi sobrenatural, me levanté y, junto a don Anselmo, comencé a repartir unas carpetas delgadas y elegantes, una para cada miembro de la Junta. Valeria nos observaba. Su sonrisa congelada se había convertido en una línea dura. La confusión empezaba a nublar su rostro. «¿Qué es esto, Anselmo?», preguntó. Su tono era afilado. Cualquier documentación debería haber sido presentada a través de los canales oficiales antes de la reunión. «Considera esto una adición urgente al orden del día, Valeria», respondió don Anselmo sin mirarla, concentrado en su tarea. Dentro de cada carpeta, cuidadosamente preparado por Sofía, había un resumen conciso y devastador. La primera página era una copia de la nota manuscrita de Arturo. La segunda, la declaración jurada de Ava. La tercera, un informe preliminar del perito calígrafo que calificaba la firma del testamento de Valeria como altamente sospechosa de falsificación. Y la última, una copia del correo electrónico de Valeria sobre la ventana de oportunidad. Un silencio pesado cayó sobre la sala mientras los miembros de la Junta empezaban a leer. Pude ver sus expresiones cambiar, el ceño fruncido de uno, la boca abierta de otro, la forma en que una de las señoras se quitaba las gafas y me miraba con una expresión de horror y compasión. Valeria, al darse cuenta de lo que estaba pasando, se puso pálida. Su fachada de control se resquebrajó. «Esto es un circo», siseó, su voz temblando de rabia. «Es una sarta de mentiras inventadas por una anciana amargada que no puede aceptar la decisión de su marido. Está senil». Fue entonces cuando hablé yo por primera vez. Mi voz no era alta, pero resonó con el peso de la verdad. «No estoy senil, Valeria. Estaba de luto.
y estaba ciega por la confianza, pero ya no. Don Anselmo dio el golpe de gracia. Se dirigió al proyector de la sala y conectó una memoria USB. En la gran pantalla apareció el rostro asustado pero firme de Ava, en una grabación de su declaración que Sofía había preparado. Y luego, el correo electrónico, ampliado para que nadie pudiera perderse una sola palabra. La ventana de oportunidad se está cerrando. La sala contuvo el aliento colectivamente. Además, añadió don Anselmo, como quien no quiere la cosa, tenemos aquí los registros de seguridad del edificio de oficinas de Valeria. Demuestran que Arturo García no puso un pie en ese edificio durante los 3 últimos meses de su vida, incluido, por supuesto, el domingo por la noche en que supuestamente firmó este documento. Se giró hacia Valeria. Quizás puedas explicarle a la Junta esta discrepancia. Valeria se quedó sin palabras. Su rostro era una máscara de pánico y furia. Miró a su alrededor, buscando un aliado, pero solo encontró miradas de desprecio y decepción. Intentó hablar, pero solo emitió un sonido ahogado. Entonces, su rabia encontró un objetivo. Se giró hacia Javier, que estaba tan pálido como ella. «Di algo, inútil», le espetó. «¿Vas a dejar que humillen a tu esposa delante de toda esta gente?» Javier la miró, y por primera vez en años, vi en sus ojos algo más que sumisión. Vi el horror del despertar. Vio a la mujer que amaba, no como la líder fuerte que admiraba, sino como la depredadora despiadada que realmente era. Se levantó, pero no para defenderla. Miró a la Junta, luego a mí. Yo no sabía nada de esto, tartamudeó. Lo juro por la memoria de mi padre. Ese fue el final. La traición de su propio marido, su peón más leal, fue el golpe que la derrumbó. Valeria cogió su bolso, empujó su silla hacia atrás con un ruido violento y salió de la sala de juntas sin decir una palabra más, seguida por las miradas glaciales de todos los que hasta hacía unos minutos estaban a punto de entregarle un imperio. No hubo votación, no fue necesario. El imperio de Valeria no había sido conquistado. Se había derrumbado sobre sus propios cimientos de mentiras. La salida de Valeria de la sala de juntas fue como el estallido de una burbuja. El aire, antes tenso y cargado, pareció volver a circular. La junta directiva, en estado de shock, votó unánimemente para aplazar la reunión indefinidamente, nombrar a don Anselmo como presidente interino y lanzar una investigación interna completa. El testamento fraudulento fue impugnado formalmente al día siguiente, y con el peso de nuestras pruebas, el proceso judicial fue rápido. El documento de Valeria fue declarado nulo y sin efecto, y el testamento original de Arturo, el que guardaba el notario Hernán Campos, fue validado. Yo era, como siempre debía haber sido, la heredera y protectora de nuestro patrimonio. Valeria no esperó a que la despidieran. Desapareció. Su abogado presentó su renuncia a todos sus cargos, citando razones personales. Se enfrentaba a una investigación del Colegio de Abogados y a posibles cargos penales por fraude. Se convirtió en un paria en el mundo legal y social que tanto se había esforzado por conquistar, pero la consecuencia que más me importaba era la que afectaba a mi hijo. Unos días después de la fatídica reunión, Javier se presentó en mi puerta. Estaba más delgado, con ojeras profundas y una barba de varios días. Parecía un hombre roto. Lo dejé pasar en silencio. Se sentó en el mismo sillón donde solía sentarse su padre y se quedó mirando al suelo. «Mamá», dijo finalmente. Su voz era un susurro ronco. No hay palabras para decir cuánto lo siento. Levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de un dolor que no había visto antes. Fui un cobarde, un ciego. La amaba, mamá, o creía que la amaba. Admiraba su fuerza, su inteligencia. Me hacía sentir seguro. Me dejé llevar. Siempre fui débil, siempre a la sombra de papá. Y cuando él se fue, busqué su sombra. Y ella me usó. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Cuando me repetía que todo era para proteger el patrimonio, para modernizar el legado de papá, yo le creía, o quería creerle. Era más fácil que enfrentarme a ella.
más fácil que pensar por mí mismo. Se llevó las manos a la cara. La noche de la reunión, cuando la vi acorralada, cuando te insultó, fue como si un velo se cayera. Vi la crueldad en sus ojos. Y me vi a mí mismo, su cómplice silencioso. El dolor en tus ojos esa noche, mamá, me perseguirá el resto de mi vida. Lo escuché sin interrumpir. Mi corazón de madre se rompía por él, pero también sabía que este dolor era necesario. Era el dolor del crecimiento, un crecimiento que llegaba con 20 años de retraso. Cuando terminó me acerqué y me senté a su lado. No lo abracé, aún no. Tu silencio me dolió más que sus acciones, Javier, le dije. Mi voz era suave pero firme. Ella era una extraña con ambición. Pero tú eres mi hijo. Tu deber era proteger la memoria de tu padre y el corazón de tu madre. Y fallaste. E lo sintió sollozando. Sanar esto tomará tiempo, continué. No puedo darte la absolución que buscas. Esa tienes que encontrarla tú mismo. Tienes que aprender a ser el hombre que tu padre siempre quiso que fueras. No un hombre poderoso, ni rico. Un hombre íntegro. Le puse una mano en el brazo. Pero eres mi hijo. Y esta siempre será tu casa. El camino de vuelta empieza ahora, pero tienes que caminarlo tú. Javier se fue esa tarde. Unos meses después, inició los trámites de divorcio. Fue un proceso amargo y complicado, pero salió de él como un hombre diferente, más silencioso, más humilde, pero con una nueva fortaleza en la mirada. Nuestra relación no volvió a ser la misma de antes. La confianza rota no se repara de un día para otro, pero empezamos a reconstruirla, ladrillo a ladrillo, sobre un nuevo cimiento de honestidad y dolor compartido. La tormenta había pasado, y aunque el paisaje de nuestra familia había cambiado para siempre, el suelo era fértil para que algo nuevo y más verdadero pudiera empezar a crecer. Pasaron los meses. La vida, poco a poco, encontró un nuevo ritmo, una nueva normalidad. Don Anselmo, con la ayuda de la Junta renovada, estaba haciendo un trabajo magnífico al frente de la fundación, devolviéndole el espíritu original de Arturo. Me pidieron que asumiera un papel activo, pero lo rechacé cortésmente. Acepté un puesto como asesora honoraria, un rol que me permitía velar por los proyectos desde la distancia, asegurándome de que el alma de nuestra visión permaneciera intacta. Decidí no quedarme con toda la fortuna. Después de asegurar mi futuro y ayudar a Javier a empezar de nuevo, usé una parte significativa del patrimonio para crear un nuevo programa dentro de la fundación, las becas Elodia y Arturo García para segundas oportunidades. Estaba destinado a mujeres de mi edad que, por diversas circunstancias, necesitaban reinventarse, volver a estudiar o empezar un pequeño negocio. Era mi forma de transformar el dolor de mi propia invisibilidad en una oportunidad visible para otras. Una tarde de primavera, mientras el sol de la tarde bañaba todo con una luz dorada, salí a mi jardín. Era mi santuario, el lugar donde Arturo y yo habíamos pasado incontables horas, plantando, podando, simplemente sentados en el banco de hierro forjado, viendo crecer la vida a nuestro alrededor. El aire olía a tierra húmeda y a las primeras rosas en flor. Caminé por el sendero de piedra, mis dedos rozando los pétalos de un tulipán. Todo estaba en su lugar. El viejo roble que plantamos cuando Javier nació, el rosal que Arturo me regaló en nuestro 25º aniversario. Cada planta, cada árbol, era un capítulo de nuestra historia. Me detuve frente a un pequeño espacio de tierra que había dejado vacío. Había comprado unas semillas de girasol esa mañana. Arturo los amaba. Decía que eran flores honestas, que siempre miraban de frente al sol, sin importar cuán oscuro hubiera estado el día anterior. Me arrodillé en la tierra blanda, sintiendo su frescura en mis manos. Hice un pequeño surco con los dedos y dejé caer las semillas, una por una. Mientras las cubría suavemente con tierra, una profunda sensación de paz me invadió. La batalla había terminado. No había rencor en mi corazón, ni siquiera hacia Valeria. Solo una especie de compasión lejana por una mujer tan vacía que necesitaba robar la vida de otros para sentir que tenía una. Había aprendido una lección muy dura, que el amor y la confianza necesitan ser protegidos, no solo con el corazón, sino a veces también con la ley. Pero la lección más importante era otra.
había descubierto una fuerza en mí que no sabía que tenía. La fuerza de una mujer que se había negado a ser un fantasma en su propia casa, que se había negado a que su historia fuera reescrita por una pluma ajena. Me levanté, limpiándome la tierra de las manos. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores vibrantes. Me senté en nuestro banco y miré mi jardín, mi casa, mi vida. Ya no era la viuda despojada ni la víctima de una traición. Era Elodia, simplemente Elodia, una mujer que había enfrentado la tormenta y había encontrado la calma al otro lado. Comprendí que la verdadera herencia que Arturo me había dejado no estaba en una cuenta bancaria ni en un fideicomiso. Estaba en la nota escrita con mano temblorosa, en la confianza que depositó en mi instinto. Su último regalo no fue su riqueza, fue la oportunidad de redescubrir mi propia fortaleza. Y mientras observaba las primeras estrellas aparecer en el cielo, supe, con una certeza absoluta, que no luché por el dinero. Luché por el derecho a contar mi propia historia hasta su último capítulo. Pueden intentar borrar tu nombre del papel, pero nunca podrán borrar las huellas que dejaste en el corazón de la gente, ni las flores que con tus propias manos plantaste en tu propio jardín. Y el mío, como el legado de nuestro amor, estaba listo para florecer una vez más.